La leyenda del hombre del saco, investigación especial de El Umbral del Horror. La noche caía sobre el pequeño pueblo rural de Uruguay. Las calles estaban vacías, las casas dormían bajo el manto oscuro del cielo estrellado y solo el viento rompía el silencio susurrando entre los árboles. El equipo de El Umbral del Horror había llegado para documentar una historia que había perseguido la imaginación de los lugareños durante generaciones. La leyenda del hombre del saco. Nadie se atrevía a acercarse al campo de Carlos Vargas, un hombre de campo que vivía con su familia en los límites del pueblo, pero esa noche todo estaba dispuesto para capturar lo imposible. Carlos recordaba con claridad los días previos a Halloween. Su vida, normalmente tranquila, había sido perturbada por un hallazgo inquietante, un espantapájaros extraño, de proporciones desmesuradas, con una calabaza macabra en lugar de cabeza. Al principio pensó que era una broma de algún vecino, un intento de asustar a los niños. Pero había algo en la manera en que la figura parecía observarlo desde lejos, incluso en la oscuridad de la noche, que lo llenaba de una inquietud profunda. El equipo de El Umbral del Horror se situó en el borde del campo, ajustando las luces mínimas y las cámaras que, gracias a la inteligencia artificial, podían recrear visuales espectaculares de la escena. La sensación de inmersión era inmediata. La niebla que ascendía desde el suelo, los crujidos de ramas secas y la lejana silueta del espantapájaros creaban un escenario que parecía sacado de un cuento de terror antiguo. Esa misma noche, la tragedia golpeó a la familia Vargas. Martín, el hijo menor de Carlos y Clara, desapareció misteriosamente mientras jugaba cerca del campo. Los gritos de desesperación de sus padres se perdieron entre el viento, y Carlos no dudó un instante en salir a buscarlo. El equipo acompañó cada paso, registrando la angustia, la tensión y el miedo que crecía con cada sombra que se movía entre los pastizales. Mientras avanzaban, el espantapájaros se perfilaba más claramente bajo la luz mortecina de la luna. Pero no era una simple figura de paja. Sus ojos parecían vivos, brillando con una malevolencia que parecía absorber la luz a su alrededor. Cada paso que daban se sentía vigilado, como si la propia noche estuviera conspirando para mantener el secreto de la criatura. La inteligencia artificial del equipo ayudaba a proyectar la silueta en las pantallas, mostrando cómo la figura se desplazaba de manera que parecía imposible para un objeto inanimado. La historia contada por los lugareños hablaba de un ser que solo aparecía durante Halloween, una entidad que se alimentaba del miedo de los niños y que cazaba sus almas para mantener viva su leyenda. Carlos, armado de valor y desesperación, no dudó en internarse más profundo en el campo. Clara, su esposa y un anciano del pueblo, conocido por sus conocimientos de lo oculto, se unieron a la búsqueda, formando un frente desesperado contra lo desconocido. A medida que se acercaban al espantapájaros, Martín apareció repentinamente detrás de unos arbustos, temblando pero ileso. Sin embargo, la criatura no se detuvo. El hombre del saco emergió de las sombras, una forma deformada y alta, envuelta en oscuridad. Sus movimientos eran fluidos, imposibles de seguir a simple vista, y la calabaza que le servía de cabeza parecía emitir un brillo interno casi hipnótico. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión, la leyenda estaba viva y no había margen para el error. Carlos, Clara y el anciano idearon un plan rápido. Usaron la luz de las linternas y el sonido de las campanas que, según los relatos del pueblo, podían debilitar a la criatura. La batalla contra el hombre del saco fue silenciosa, casi ritual. La oscuridad del campo se mezclaba con los destellos de luz artificial, creando imágenes que parecían irreales, captadas por las cámaras del equipo de El Umbral del Horror. Finalmente la entidad fue contenida, obligada a retirarse a las sombras de donde había emergido, pero su advertencia quedó clara.
Halloween no era solo una celebración inocente. Bajo la máscara de las tradiciones y los juegos acechaba un peligro antiguo y persistente. Mientras el equipo documentaba los últimos instantes del encuentro, se podía percibir un cambio en el ambiente. El aire era más denso, pesado, y la sensación de que algo invisible los observaba no desaparecía. Carlos y Clara abrazaban a Martín, agradecidos, pero sabían que la leyenda del hombre del saco continuaría rondando las noches de Halloween, acechando a aquellos que no respetaran las advertencias. La producción de El Umbral del Horror cerró la jornada con un mensaje directo a los espectadores. La historia no termina aquí. Cada calabaza, cada sombra y cada juego, aparentemente inocente, podría ocultar un peligro latente. La leyenda del hombre del saco es un recordatorio de que algunas tradiciones guardan secretos que solo la noche revela, y que la vigilancia, el respeto y la valentía son esenciales para enfrentar lo desconocido. Al publicar esta investigación especial de Halloween, El Umbral del Horror no solo narró la historia de Carlos Vargas y su familia, sino que también ofreció a la audiencia una experiencia inmersiva donde lo paranormal y lo real se entrelazan. La producción destacó por el uso de IA para recrear visuales que hacían sentir al espectador dentro del campo, compartiendo el miedo y la tensión del equipo en tiempo real. La leyenda, como todas las buenas leyendas, no termina con un cierre definitivo. Se mantiene viva en la memoria colectiva, lista para resurgir cada vez que alguien se atreva a desafiar la noche. El hombre del saco continúa existiendo, más allá de la cámara y de las pantallas, un recordatorio de que hay secretos que los pueblos rurales han protegido durante siglos. Y mientras la noche cae de nuevo sobre Uruguay, la advertencia del umbral del horror resuena. No todo lo que parece inofensivo en Halloween es seguro, y algunos espíritus permanecen vigilantes, esperando su momento. La investigación especial concluye con un silencio profundo, la sensación de que el campo aún guarda sombras que no fueron vistas, y la certeza de que la historia del hombre del saco seguirá siendo contada, narrada y producida por el umbral del horror, para que la oscuridad nunca quede sin testigos.